Hay un momento exacto en que la vida te parte en dos. No es gradual, no tiene advertencia. Es un segundo, una imagen, una frase, y de ahí en adelante todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre la persona que elegiste amar se convierte en algo irreconocible. Para mí, ese momento fue un martes por la noche, con el olor a lluvia entrando por la ventana del departamento y una pantalla encendida que no era la mía. No busqué nada. Eso es lo que más me cuesta explicarle a la gente cuando me preguntan cómo me enteré. No instalé ninguna aplicación de espionaje, no contraté a nadie, no seguí a nadie. La vida simplemente decidió que ya era suficiente y puso la verdad frente a mis ojos sin pedirme permiso. Llevábamos 4 años juntos, 4 años que yo consideraba sólidos, construidos con paciencia y con la clase de amor que uno cuida porque sabe que no es fácil de encontrar. Teníamos planes. Hablábamos de casarnos, de buscar un departamento más grande en otra colonia, de tener un hijo si las cosas salían bien. Era el tipo de relación que uno muestra como ejemplo, no porque fuera perfecta, sino porque se sentía honesta. Y ahí estaba yo, equivocado en todo. La conocí en Guadalajara, en una reunión de trabajo que ninguno de los dos quería asistir. Ella llegó tarde, con una sonrisa que pedía disculpas antes de que abriera la boca, y se sentó justo frente a mí. Hablamos poco esa noche, pero lo suficiente para que yo quisiera seguir hablando. Así empezó todo, despacio, con naturalidad, sin drama. Durante los primeros 2 años fue exactamente lo que aparentaba ser. Atenta, directa, con sentido del humor y con una forma de ver las cosas que me hacía pensar. Trabajaba en una empresa de diseño en el centro. Yo en una firma de contabilidad en Zapopan. Teníamos rutinas que se complementaban. Los viernes íbamos a cenar a una taquería que quedaba a 10 minutos caminando del departamento. Los domingos desayunábamos en casa sin prisas. Era una vida tranquila y, creía yo, compartida de verdad. El tercer año fue cuando empezaron los cambios. Ahora puedo verlos con claridad, pero en ese momento los expliqué de 1000 formas distintas antes de aceptar que algo no cuadraba. Se tardaba más en contestar los mensajes. Salía con amigas con más frecuencia. Cuando llegaba a casa parecía estar en otro lugar, aunque estuviera sentada frente a mí. Yo lo atribuía al estrés del trabajo, a que su jefe era difícil, a que estaba en una etapa complicada. Me convencí de que era eso, porque era lo más fácil de creer. En algún momento del tercer año le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Me miró como si la pregunta le pareciera absurda. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué te pasa? Nada, solo noto que estás distante. Tengo mucho trabajo, Ernesto. No todo tiene que ser un problema. Y ahí lo dejé, porque cuando alguien te responde así, con esa mezcla de fastidio y seguridad, una parte de ti decide creerle para no tener que enfrentar la alternativa. Si te está resonando esta historia, suscríbete a Casos de la Vida, narrado, y activa la campanita para no perderte ningún caso. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas esta noche. El martes que cambió todo, empezó como cualquier otro. Llegué a casa antes de lo normal porque cancelaron una reunión de última hora. Ella no estaba todavía. Dejé las llaves en el tazón de la entrada, me cambié de ropa y me senté en el sillón a ver el teléfono un momento antes de ponerme a preparar algo de cenar. Su celular estaba sobre la mesita de centro. Lo había dejado ahí, como hacía siempre. No era raro verlo ahí. Lo que sí fue raro fue que en ese momento llegó una notificación y la pantalla se encendió sola, mostrando el nombre del remitente y el inicio del mensaje. No era un nombre que yo conociera, era un apodo,
Uno de esos que la gente usa cuando quiere que algo parezca inocente. Pero el inicio del mensaje que alcancé a leer no era inocente para nada. Me quedé viendo la pantalla durante varios segundos sin moverme. El teléfono volvió a apagarse solo. La habitación quedó en silencio. Afuera empezó a llover. No soy de los que reaccionan de golpe, soy más de los que se quedan quietos mientras el cerebro trata de procesar lo que acaba de recibir. Así que me quedé sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando un teléfono negro y preguntándome si lo que había leído era lo que pensaba que era, o si mi mente estaba completando los espacios de una manera equivocada. Quería que fuera un malentendido. Con toda el alma quería que hubiera una explicación razonable. Que fuera una broma, un compañero de trabajo con mal sentido del humor, cualquier cosa. Pero el estómago no miente. Y el mío ya sabía la respuesta antes de que yo la aceptara. Cuando ella llegó como 40 minutos después, lo primero que hizo fue buscar su teléfono con la vista. Lo tomó de la mesita, lo desbloqueó rápido, lo revisó y lo guardó en la bolsa del abrigo. Todo en menos de 10 segundos. Y sonrió como si nada. ¿Ya cenaste? No, te estaba esperando. ¡Qué lindo! ¿Pedimos algo o tienes ganas de cocinar? Miré a los ojos buscando algo, una señal, una fractura. No encontré nada. Estaba completamente tranquila. Lo que quieras, dije, y esa noche no dije más. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo había cambiado. Comía sin saber lo que comía, trabajaba de forma mecánica. Por las noches me quedaba despierto mirando el techo mientras ella dormía a mi lado con una calma que me parecía casi ofensiva. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. ¿Cuántas veces al día revisaba el teléfono? ¿Cómo giraba la pantalla cuando yo me acercaba? Las veces que salía a hacer una llamada porque había mucho ruido adentro. Los fines de semana que empezó a tener compromisos que antes no existían. No soy detective ni pretendí serlo. Pero cuando la mente empieza a buscar patrones, los encuentra, y lo que encontraba no me gustaba. Una tarde, cuando ella estaba en la regadera, su teléfono quedó sobre la cama desbloqueado. No sé si fue descuido o si simplemente no pensó que yo me atrevería a mirarlo. Lo tomé. Me temblaban las manos. Abrí la conversación con ese nombre y leí. No voy a reproducir aquí lo que decían esos mensajes. Lo que sí puedo decir es que no dejaban espacio para ninguna interpretación alternativa. Llevaban meses escribiéndose. Había planes, había recuerdos, había un lenguaje de dos personas que comparten algo que se supone exclusivo. Habían estado juntos mientras yo trabajaba, mientras yo viajé a ver a mi familia en Monterrey por 3 días el mes anterior, mientras nosotros estábamos sentados en la misma taquería de los viernes y ella me tomaba la mano. Dejé el teléfono exactamente como estaba, me senté en el borde de la cama, escuché el agua de la regadera correr y algo en mí se apagó. No fue rabia lo que sentí primero, fue algo más frío, algo parecido a la certeza de que el suelo en el que creías estar parado no existía, que llevabas tiempo caminando en el aire y no lo sabías. Cuando ella salió del baño, me encontró sentado ahí, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el piso. ¿Estás bien?, preguntó. No, dije. Hubo una pausa. ¿Qué pasó? La miré. Leí tus mensajes. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios que había vivido antes. Ella no dijo nada durante varios segundos. Vi cómo su cara cambiaba, cómo buscaba en tiempo real qué postura tomar. Vi el momento exacto en que decidió cuál sería su primera respuesta. No tienes derecho de revisar mi teléfono. Eso fue lo primero que dijo. No lo siento, no déjame explicarte, no tienes razón.
Lo primero que salió de su boca fue una acusación hacia mí. Y en ese momento supe exactamente con qué clase de persona había compartido 4 años de mi vida. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que no parecen reales mientras las estás viviendo. Ella se movió rápido. De la indignación por la invasión de privacidad, pasó a minimizar lo que había visto, luego a decir que las cosas no eran lo que parecían, luego a que nada había pasado en realidad, luego a que ella se había sentido sola y que yo no le ponía atención. Cada vez que yo intentaba anclarla a algo concreto, a una fecha, a un mensaje específico, ella cambiaba el ángulo. Era ágil en eso. Tenía respuesta para todo, o al menos tenía algo que decir que desplazaba la conversación a otro lado. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, le pregunté. No es lo que crees. No te pregunté qué es, te pregunté cuánto tiempo. Ernesto, estás exagerando. Estoy exagerando. Estás construyendo una historia en tu cabeza basada en unos mensajes que ni siquiera entendiste en contexto. Había algo casi admirable en esa capacidad de mantener la calma mientras me decía que mis ojos me habían mentido. Pero ya no era admirable para mí, era aterrador. Leí suficiente para entender, dije. Ella suspiró. Se cruzó de brazos. Me miró con una expresión que mezclaba impaciencia con algo parecido a la lástima. Mira, si quieres hablar de esto en serio, hablamos, pero no así, con gritos. No estoy gritando. Estás muy alterado. Eso lo hizo de nuevo, cambiar el foco. Convertirme a mí en el problema. Me levanté y salí a caminar. Necesitaba aire, necesitaba no estar en ese cuarto con ella diciéndome que mi reacción era el verdadero problema. Caminé durante casi 1 hora por la colonia. Era de noche y la lluvia había dejado el pavimento brillante bajo los postes de luz. Entré a una cafetería que conocía, pedí un café solo y me senté en una mesa del fondo. Llamé a mi hermano, le conté todo. Me escuchó sin interrumpir, que es algo que pocos saben hacer. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó cuando terminé. «No sé todavía». «¿La quieres?», me tardé en responder. Quería a la persona que pensaba que era. No sé si esa persona existe. Eso ya es una respuesta, hermano. Tenía razón. Pero entre saber la respuesta y actuar conforme a ella, hay un trecho que no siempre es fácil de cruzar, especialmente cuando has construido 4 años de vida con alguien, cuando tienes cosas mezcladas, proyectos a medias, una rutina que de alguna forma se convirtió en tu zona de confort. Regresé al departamento cerca de la medianoche. Ella estaba despierta, sentada en el sillón con el teléfono en la mano. Cuando me escuchó entrar, lo guardó. «Te estaba esperando», dijo. «Ya». «¿Podemos hablar?». Me senté en el sillón de enfrente. «Habla». Y entonces, por primera vez desde que empezó todo aquello, vi algo diferente en su cara. No era la calma calculada de antes, ni la indignación defensiva de las primeras horas. Era algo más parecido a la incomodidad de alguien que acaba de darse cuenta de que el terreno ya no es tan firme como creía. «Lo que pasó no debió pasar», dijo. «Esperé. Me equivoqué. Y lo siento. 3 oraciones. 4 años. Un lo siento que llegó no cuando me hizo daño, sino cuando se dio cuenta de que la había descubierto y que ya no tenía cómo salir del problema». «¿Lo sientes?», pregunté. «Sí». «¿Qué es exactamente lo que sientes?». Hubo una pausa. «Haberte lastimado». «¿No lo que hiciste?». «Ernesto...». «Es una pregunta seria. ¿Sientes lo que hiciste o sientes que te descubrí?». No respondió de inmediato. Y ese silencio fue más honesto que cualquier cosa que hubiera podido decir. Déjanos en los comentarios qué habrías hecho tú en este momento. Nos encanta leer sus perspectivas y a veces sus respuestas ayudan a otros que están pasando por algo similar.
En los días siguientes viví algo que no sabía que tenía nombre, hasta que lo busqué después. El duelo de una relación que todavía no ha terminado formalmente. Seguíamos viviendo juntos, porque ninguno de los dos dio el paso inmediato de separar lo que era de cada quien. Dormíamos en la misma cama con un espacio de distancia que ninguno de los dos llenaba. Cocinábamos en la misma cocina en distintos horarios. Era una convivencia de fantasmas. Ella intentó varias cosas en esos días. Primero fue el silencio estratégico, esa táctica de esperar a que el otro ceda solo por incomodidad. Cuando vio que yo no cedía, pasó a los gestos. Traía café, preguntaba si había comido, dejaba notas en el refrigerador. Todo con una amabilidad que se sentía gestionada, calculada, como si hubiera decidido que la estrategia correcta era demostrar que podía ser mejor. Una noche se sentó frente a mí mientras yo leía y dijo: «Sé que no me crees, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para que esto funcione». La miré. «¿Por qué? Porque te quiero». «¿Desde cuándo?» «Siempre». «Eso no cuadra con lo que leí». «La gente comete errores, Ernesto. Nadie es perfecto. No te estoy pidiendo que seas perfecta. Te estoy pidiendo que seas honesta. Y todavía no me has dicho cuánto tiempo llevaba eso, ni quién es él». Apretó los labios. «¿Importa eso ahora?» «Para mí sí. No quiero que te hagas más daño con los detalles». Eso fue lo que más me molestó de toda la conversación. Esa idea de que protegerme de los detalles era una forma de cuidarme, cuando en realidad era una forma de cuidarse a sí misma. Mientras menos supiera yo, menos tendría que responder ella. «No me estás protegiendo a mí», le dije. «Te estás protegiendo tú», no respondió. Pero en su cara vi algo que reconocí. El momento en que alguien se da cuenta de que el otro lo ve con más claridad de lo que esperaba. La verdad completa llegó de una forma que no busqué. Una semana después del descubrimiento, recibí un mensaje de una persona que no conocía. Era una mujer. Decía que trabajaba con él, que sabía que nosotros éramos pareja, y que sentía que yo tenía derecho a saber lo que estaba pasando desde hacía más de un año. 1 año y 4 meses, para ser exactos. Mientras yo hablaba de bodas y de departamentos más grandes, mientras comprábamos muebles juntos, mientras pasábamos Navidades con su familia y ella lloraba de emoción en la misa del gallo, había otra historia corriendo en paralelo. No voy a decir que me sorprendió, la lógica ya lo sabía. Pero el cuerpo tiene su propio proceso, y el cuerpo necesitó un rato para asimilar ese número. 1 año y 4 meses. Le envié una captura de ese mensaje, nada más. Sin palabras, sin preguntas, solo la captura. Su respuesta tardó varios minutos en llegar. «¿De dónde sacaste eso?» «No importa de dónde, ¿es verdad?» Otro silencio largo. «No es tan simple. ¿Sí o no? Las cosas no son en blanco y negro, Ernesto. ¿Sí o no?» «Sí». Esa sola letra. Ese sí que llegó después de semanas de «no es lo que piensas» y «estás exagerando» y «me siento sola» y «lo siento». Todo ese andamiaje se derrumbó en una sola letra. Cerré el teléfono. Me quedé sentado en mi escritorio de la oficina mirando la pared. Un compañero pasó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. La mentira más pequeña y más inútil del día. Lo que siguió después fue el proceso más silencioso y más deliberado de mi vida. No hubo escenas dramáticas, no hubo gritos ni platos rotos. No rompí nada ni dije nada que no pudiera sostener. Lo que hice fue pensar. Pensé durante varios días con la claridad fría que a veces llega cuando el dolor ya alcanzó su punto más alto y empieza a transformarse en otra cosa. No en indiferencia, sino en determinación. Hablé con un abogado,
No porque hubiera cuestiones legales urgentes, sino porque necesitaba entender mis derechos respecto al departamento que rentábamos juntos, a los gastos compartidos, a las cosas que estaban a nombre de ambos. Quería saber exactamente en qué posición estaba antes de tomar cualquier decisión. Hablé con mi hermano de nuevo, con un amigo de la universidad que había pasado por algo parecido años atrás. Escuché, no para que me dijeran qué hacer, sino para recordarme que esto no me definía, que lo que ella había hecho era su decisión y su responsabilidad, no una sentencia sobre quién era yo o qué valía. Eso fue lo más difícil de sostener, la idea de que su traición no era un comentario sobre mi valor. Porque la mente, en esos momentos, tiene una tendencia cruel a convertir las fallas del otro en preguntas sobre uno mismo. ¿Qué no le di? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? Y aunque la autoevaluación honesta nunca está de más, hay una diferencia entre aprender algo de una experiencia y castigarse por los actos de alguien más. Me llevó tiempo encontrar esa diferencia, pero la encontré. Una noche, como 2 semanas después de haber leído esos mensajes por primera vez, le dije que necesitábamos hablar en serio. No de sentimientos, no de perdones, sino de lo práctico. De quién se iba, de cuándo, de cómo dividir las cosas sin que se convirtiera en una guerra. Ella llegó a esa conversación con una actitud que no esperaba, conciliadora, casi sumisa, como si hubiera tomado la decisión de que la mejor estrategia ahora era facilitar las cosas para que yo no me pusiera en su contra. Entiendo que quieras que me vaya, dijo. Lo entiendo. No es que quiera, es lo que tiene sentido. ¿No hay ninguna posibilidad? La miré. Pensé en todo lo que había pasado en esas 2 semanas, en los mensajes que leí, en el año y 4 meses, en el no es lo que crees, en el estás exagerando, en el lo siento que llegó demasiado tarde y demasiado calculado. No, dije, y lo dije sin rabia, sin dramatismo, solo como una constatación. Ella asintió. Se le llenaron los ojos de agua. Y algo en mí quiso compadecerse, porque 4 años son 4 años, y no es fácil apagar eso de golpe. Pero otra parte de mí, la que ya había procesado demasiado, recordó que esas lágrimas llegaban en el momento en que ella perdía algo, no en el momento en que yo lo perdí. Eran lágrimas de consecuencia, no de arrepentimiento genuino. Esa diferencia importa. No la dije en voz alta, pero la vi con claridad. Se fue 2 semanas después. Primero llevó cajas con cosas personales, luego con ropa, luego con las cosas que eran claramente suyas. Lo hizo en varias visitas, siempre cuando yo estaba en el trabajo, dejando el departamento cada vez más vacío y cada vez más mío. El último día que vino a recoger lo que quedaba, yo estaba en casa. No fue planeado, simplemente las cosas se dieron así. Trabajamos en silencio durante un rato, cada quien en su área, como si fuera la cosa más natural del mundo organizar el final de 4 años en cajas de cartón etiquetadas. Cuando estaba por salir con la última caja, se detuvo en la puerta. «¿Sabes que sí lo siento?» La miré desde el sillón. «Lo sé», dije. «¿Me crees?» Pensé un momento antes de responder. «Creo que sientes las consecuencias, que sientes lo que perdiste. Eso no es lo mismo que sentir lo que me hiciste, pero también es algo». Ella no respondió. Asintió muy despacio, con los ojos húmedos, y salió. Escuché sus pasos bajar las escaleras, escuché la puerta del edificio cerrarse, y me quedé ahí, en un departamento que de repente era completamente silencioso, con la extraña mezcla de dolor y alivio que solo conoce quien ha cerrado algo que ya no tenía forma de seguir abierto. Pasaron meses. Los primeros fueron difíciles de una manera que no siempre es fácil articular. No fue el tipo de dolor que grita,
Fue el tipo que se instala en los espacios vacíos, en los domingos sin planes, en las taquerías a las que dejé de ir por un tiempo porque olían a algo que ya no era mío. Pero los meses siguieron pasando. Fui retomando cosas que había dejado de hacer. Volví a ver a amigos que había descuidado sin darme cuenta durante la relación. Retomé un pasatiempo que había abandonado hace años. Empecé a dormir bien otra vez. Un día, hablando con mi hermano, me dijo algo que me quedó. Lo bueno de que te haya pasado esto es que ahora sabes exactamente cómo reacciona alguien que no tiene nada que perder, con honestidad. Y sabes también cómo reacciona alguien que sí tiene algo que perder, con cálculo. Ella nunca te pidió perdón de verdad, solo administró el daño. Y tú lo viste. Tenía razón. Y eso, con el tiempo, se convirtió en algo útil, en lugar de solo doloroso. No como una lección moralista, no como el famoso todo pasa por algo, sino como información real y concreta sobre lo que quiero y lo que no estoy dispuesto a tolerar. 4 años es mucho tiempo, pero también es tiempo recuperable. Y hay algo que nadie te puede quitar. La dignidad con la que decides salir de algo que ya no tiene sentido. Si hay algo que me llevé de todo esto, no es amargura. Lo intenté, de verdad lo intenté, pero la amargura pesa demasiado y no lleva a ningún lado que valga la pena visitar. Lo que me llevé fue claridad, la capacidad de distinguir entre una disculpa real y una disculpa estratégica. Entre alguien que lamenta lo que hizo y alguien que lamenta haber sido descubierto. Esa diferencia, que puede parecer pequeña desde afuera, lo cambia todo desde adentro. Porque el perdón genuino no espera a que te caigan encima las pruebas. El arrepentimiento real no llega solo cuando no hay otra salida, y el amor que vale la pena no construye dobles vidas en paralelo mientras te toma la mano en la mesa de los viernes. Lo que viví me enseñó a no conformarme con versiones de las cosas, a pedir claridad aunque sea incómoda, a escuchar no solo lo que alguien dice, sino cómo lo dice, cuándo lo dice y qué también cuadra con todo lo demás. Hoy sigo en Guadalajara. Sigo trabajando en la misma firma, aunque en los últimos meses las cosas han ido mejor. El departamento lo renové un poco, cambié los muebles que eran de los dos, puse cosas que son solo mías. Pequeños actos de apropiación que sumados se convierten en algo parecido a empezar. No tengo prisa. Aprendí eso también, que no hay obligación de reconstruirse rápido, que el ritmo de cada uno es válido mientras sea honesto. Y aprendí sobre todo que hay una diferencia enorme entre quedarse con alguien por miedo a quedarse solo y elegir a alguien porque de verdad quieres compartir tu vida con esa persona. La primera es un refugio. La segunda es una decisión. Yo quiero decisiones. Lo demás ya lo viví y ya sé cómo termina. Esta historia es ficticia y está inspirada en situaciones que muchas personas enfrentan en sus relaciones. Refleja experiencias compartidas en foros y comunidades en línea, adaptada con fines de entretenimiento y reflexión. Ningún nombre ni detalle representa a personas reales específicas.